a todos, un placer dar esta clase. Bueno, tengo acá la pantalla partida, así que veo una parte y algunos no los veo. Algunos tienen una foto así como producida y está fantástico, che. Cuando quieran ustedes preguntar, quiero que tengan estén tranquilos, levanten la mano, hagan alguna señal y bueno, nosotros, no sé si Lucas le tiene que habilitar el audio o no. Primero voy a poner en vibrador el teléfono y ustedes ya vienen participando de este curso, que es un curso de formación de preventor de adicciones, y en el curso, en las clases anteriores, primero con el doctor Ramiro Hernández, han visto las primeras conceptualizaciones vinculadas a lo que era el consumo, que era el consumo problemático, ¿sí? La diferencia entre uso, abuso y dependencia, cómo esto va afectando las relaciones, ¿no?, con el sujeto. Con la licenciada Florencia han ido ahondando en otro tipo de puntos, ¿no?, que tenían que ver, vinculados fundamentalmente a un poco al análisis de las conductas de riesgo. Ustedes tienen un PowerPoint, ella no ha subido texto, pero en relación a la clase que la licenciada ha dado, hay cosas que ustedes sí pueden encontrar, o en algún momento seguramente la licenciada algo les va a subir. De hecho, la clase de la licenciada es clara, yo la he seguido, digamos, a la clase como una alumna más. Y los quiero invitar a que hagan preguntas. Me van a disculpar un poco la difonía, pero quiero saber si todos me escuchan ok. Si alguien tiene alguna dificultad, hable ahora. Gracias, Araceli, por avisarme. Gracias, Paola. A ver, por aquí estamos todos bien. Perfecto. Perfecto, se escucha perfecto, me dice María de los Ángeles. Bueno, a ver, vamos a empezar con esto de utilizar la virtualidad. Lo primero que voy a hacer es compartirle un pequeño video para que nosotros podamos empezar a pensar en esto del adicto, del paciente adicto, de la familia, y de cómo uno muchas veces ve algunas conductas y tiene algunas interpretaciones de acuerdo, por supuesto, a nuestra subjetividad. Así que ahora vamos a ver si puedo compartirles primero un videito muy, muy cortito. Este es el que quiero compartir. ¿No se comparte, Lucas? ¿O sí? O decime. No, todavía no. Habilitame. Ahí está. Fíjate si te salió la opción ya de poder elegir qué pantalla compartir, porque todavía No. no estamos Si bien. no. A ver, dame un segundito. Sí. Bueno. En virtud de el sujeto que consume, uno muchas veces tiene visiones o tiene algún tipo de interpretaciones vinculadas a los consumos en los cuales estigmatizamos, ¿no?, prejuzgamos algunas conductas. Algo de esto sí lo han visto con la licenciada Florencia, ¿no? La posibilidad de que todos los sujetos que trabajamos con personas con dificultades de consumo tengamos la cabeza fresca y tengamos la suficiente objetividad como para poder visualizar la problemática de consumo de una manera
correcta, ¿sí? De una manera óptima y del modo más sano, ¿no? Y más objetivo. Aquí vamos a ver si es que ustedes están viendo. Sí. Bien. No tiene sonido. Ahí le dice que si él no deja de beber, no suba al dormitorio, que, bueno, que esa es su esposa. Bueno, la han podido ver todos, ¿sí? Vos, Lucas, andá chequeándome Sí, si sí, es sí. que han podido verlo. Pasa que, Bueno, Silvia, ¿sí? habíamos organizado de la manera que estén silenciados los micrófonos. Ahora bien, si a vos te Ah, ok, parece, tenés si a razón. vos te parece que podamos que cada uno vaya habilitándolo, podemos hacerlo así. Pero pasa que a veces hay mucha Es complicado, interferencia. hablamos todos juntos, entonces, pero quiero que se queden con la imagen, después lo podemos, al final de la clase, lo podemos compartir nuevamente y que nos va a servir como para poder hacer un intercambio en cuanto a lo que uno ve, a lo que uno se imagina, ¿no? Su esposa Chaplin le dice, si vos seguís tomando, no duermas conmigo o me voy a dormir en otra habitación, y él nos muestra una conducta o un modo corporal, pero en realidad está haciendo otra cosa, ¿no? Se está armando otro trago. Bueno, ahora sí vamos a compartir el Power. Quiero que se abra. Agradecidos todos de la virtualidad, si no estaríamos todos muy aburridos en nuestras casas sin saber qué hacer. Ahí estamos. Bien. Estamos en el curso, soy la licenciada Contreras, el curso es de preventores comunitarios del PUNA, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán, en convenio con la legislatura. A ustedes les está dando la oportunidad de poder ser agentes preventores en los espacios comunitarios en donde cada uno se desenvuelve. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el temario que vamos a tener hoy. Esto de la familia y las adicciones, ¿no? Los grupos primarios y los grupos secundarios, los adictos, los sistemas familiares, los tipos de familia, algunas sintomatologías como la codependencia, ¿no? Y un poco al final vamos a hacer algún tipo de intercambio, vamos a ver cómo andamos con los micrófonos para trabajar esto de el adicto, la vida social, ¿no? El grupo de pares, cómo funciona el adicto en los distintos ámbitos, en el ámbito más macro. Yo les he brindado unos textos que fundamentalmente apuntaban como para poder dar un pantallazo general de lo que son las dinámicas familiares desde una visión sistémica, ¿sí? Y como para empezar el recorrido de la clase, quiero siempre recordarles esto, que en relación a las adicciones, el enfoque que nosotros tenemos que tomar frente a la problemática de las adicciones siempre es un enfoque global. Las adicciones es una patología con etiologías múltiples, ¿no? Y está múltiple determinada por incidencias sociales, económicas, del lugar de residencia, tiene hasta incluso cuestiones climáticas, les diría. Como en función de cómo se presenta la problemática frente a nosotros, nosotros tenemos que dar distintos tipos de respuesta
a los distintos interrogantes que se nos abren y poder hacer no solamente un análisis desde las distintas ciencias, ya sea la psicología, la medicina, la sociología, la abogacía, ¿sí?, que van confluyendo, ¿no?, en la problemática y cada una aporta su lectura, sino que también tenemos que hacer un análisis social de la problemática. Entonces siempre vamos a tener un abordaje múltiple y múltiple disciplinario, ¿sí? Todas estas carreras, ciencias que yo les he mencionado, pueden interactuar, sumar, fortalecer a el poder tener un diagnóstico certero de lo que pasa en una sociedad determinada, cuáles son los factores que influyen para que haya sujetos que consuman sustancias, sin quedarnos con la idea de que aquel chico que vive en determinado lugar y en determinado barrio seguramente va a consumir sustancias, y aquel que vive en un lugar determinado, con necesidades básicas satisfechas, en donde todo se presenta como, a ver, sus necesidades están acomodadas, ese chico no va a consumir. Ya sabemos que esta patología o las adicciones nos afecta a todos, no importa ni clase, ni cuestiones económicas. Estamos en una sociedad y todos nosotros como seres sociales podemos en algún momento tener alguien que tenga dificultades con el consumo o que veamos en nuestro barrio gente que consume, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente plaquita. Bueno, esto es lo que les decía. En relación al análisis que uno hace, al enfoque que uno hace, el enfoque interdisciplinario desde la teoría de los sistemas, nosotros vemos al sujeto, a la familia, al Estado, a la educación, al entorno social, todo esto como grandes engranajes, ¿no? Están ahí como engranajes que se enganchan unos a otros y que uno lo que tiene que hacer es poder sumar de cada uno de estos ámbitos una visión para poder tener una visión objetiva y general y más amplia de la problemática en sí de las adicciones, ¿sí? A ver. Este modo, acá está. No encontraba la flechita porque acá abajo tengo todo lo del Zoom. Y en relación con la problemática de las adicciones, vemos que en el recorrido de todos estos años siempre ha habido un cambio en la visión que uno tiene sobre la problemática. ¿Por qué? Porque han cambiado el perfil de los consumidores, porque el contexto político o el contexto social en donde nosotros estamos viviendo se van generando cambios y se comienza a visualizar la problemática de las adicciones desde con distintos aditamentos, ¿no? Hay modificaciones sociales, culturales, científicas que inciden en el tipo de consumo, hasta en el tipo de sustancia, hasta en el efecto que produce estas sustancias en el organismo de las personas. Hoy por hoy también podemos pensar, como lo pensamos desde este lugar que estamos todos hoy atravesados por el COVID, ¿no? Siempre hemos visto hoy el efecto de lo que implica la globalización. Un virus que parecía como muy, muy lejano, lo tenemos acá con nosotros, y todos debemos cuidarnos y todos debemos, hemos tenido que hacer un cambio, nos ha generado una problemática, ha cambiado nuestro contexto político, social, e incluso ha cambiado el modo en que uno visualiza
la problemática de las adicciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno que podría decir, bueno, estamos en pandemia, todos estamos en nuestras casas, aquella persona que consume está dentro de su seno familiar, está contenido con sus padres, con sus hermanos, con su pareja, y esto ha generado una crisis o se ha profundizado en algunos casos el consumo. Y en otros casos ha habido como otro registro de la familia, porque acá no era que había un solo sujeto que estaba en riesgo y que ponía en riesgo a la familia. Si teníamos un sujeto en nuestras casas que consumía y era el que salía a la calle y que tenía alguna conducta de riesgo, la familia estaba afectada por esta situación y estaba preocupada por aquel sujeto que consumía. Entonces era como que todo se mueve en función de aquel sujeto que salía y tenía estas conductas de riesgo, ¿no? Hoy por hoy todos salimos, el riesgo está afuera, la pandemia está afuera y ahí nos ha cambiado una visión de nuestra dinámica familiar, ¿no? Ahora la problemática, esto del COVID, nos ha puesto la mirada de nuestra familia y de nuestra problemática, en algunos casos que estaban adentro y que no nos estábamos dando cuenta, ¿no? Entonces, frente a la visión, frente a todos los cambios que se van produciendo, hay un cambio en cómo uno va observando la problemática, cómo evoluciona, ¿no? Les doy algunos ejemplos. En el 2001 es un momento en donde hay un quiebre. Sara, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Gracias. En el 2001 es cuando hay un cambio importante vinculado a lo socioeconómico, ¿no? Y comienza a haber mucha desocupación y aparece el consumo. Se produce una fragmentación social porque aquellos padres de familia que eran un sostén económico para aquellas familias, para muchas familias, pierden algunos sus trabajos y quienes podían ingresar al sistema laboral eran las mamás, ¿no? Estamos hablando de una familia tipo mamá, papá e hijos adolescentes, ¿no? Entonces ahí se ha producido una ruptura en esa dinámica familiar, desde efectos sociales, políticos, que nos ha generado que los hombres queden en la casa y que comience a haber mayor incidencia del consumo de alcohol en adultos, por ejemplo, ¿no? De manera exponencial. Los hombres habían perdido el lugar. Hoy tenemos todo un recorrido y no es que los hombres han perdido el lugar, sino que hay otra dinámica en cuanto a la relación entre los hombres, las mujeres, los roles, los lugares, ¿sí? No es por un efecto de una política económica, sino porque hay un proceso en nuestra sociedad que nos permite compartir roles y compartir espacios, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, todos los fenómenos adictivos adquieren distintas características, como aquella del 2001. Si hoy lo vemos en la pandemia, podríamos pensar de que nadie iba a consumir, porque no podía salir el adicto a la calle a comprar droga. Y aquellos que consumen han seguido sosteniendo su consumo. Se ha incrementado en algunos casos el consumo de alcohol. Y como les decía, en algunas familias ha aparecido la figura de este sujeto adicto un poco medio expulsado, medio hacia afuera de la familia, ya lo vamos a ver más adelante, ha vuelto a aparecer, se ha vuelto a nombrar a este hijo, o a este padre, o a esta madre, o a esta hermana, ¿sí? Se la ha vuelto a nombrar dentro del seno familiar y estamos en cuarentena, tenemos que estar todos juntos, ¿sí?
Entonces, tenemos que surgen distintas cosas en la evolución. El policonsumo, aparecen las cuestiones de la tecnología, ¿no? Aparece toda una cuestión de comercialización de la sustancia. Sabemos que hay familias que, por las grandes dificultades que en algunos sectores de nuestra sociedad atraviesa, se sostienen económicamente a partir de la venta de sustancias, ¿no? El efecto de la globalización, el cambio vertiginoso en las prácticas sociales, todo esto que nosotros antes para encontrarnos con un amigo era el teléfono, ahora tenemos que hacerlo de modo virtual, y una vez transcurrida esta pandemia, creo que vamos a tener incorporado un montón de cosas desde la virtualidad de un modo muy, muy natural, que jamás lo hubiésemos imaginado hace un tiempito atrás, ¿no? Hay nuevas leyes de mercado y también aparece esto del consumo sin sustancia. Anteriormente, años atrás, sí o sí, cuando uno pensaba en un adicto, pensaba un adicto a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, a los psicofármacos, pero no pensábamos que tener un celular o estar atado a un celular 24 horas o que cada tanto en el barrio se reúnan a jugar a la lotería, y el cada tanto es todos los sábados y domingos, implique una problemática vinculada a un consumo, ¿no? Al juego. Entonces, todos estos cambios van impactando y van dimensionando en la problemática, ¿no? De consumo. A ver. Me encanta porque aquí tengo miles de flechas acá abajo. Toco y se me borra todo y todo vuelve a su lugar después. Bueno, como les decía, en los textos que yo le he brindado, una de las líneas que nosotros comenzamos a trabajar es las corrientes sistémicas. Dentro de la corriente sistémica figura como un referente Waslavi, quien sostiene que se debe cambiar este proyecto o el concepto del sujeto, ¿no? Como el sujeto que es enfermo, en donde ahí está instalada la enfermedad, para pasar a pensar en que la problemática de consumo o cualquier situación de riesgo que aparece en un sujeto, en un miembro de la familia, es un problema, y un problema de todos. Es un problema del sistema familiar, ¿no? El sujeto aparece en relación con otros miembros, no como un miembro único y aislado, ¿no? Entonces, se lo corre al adicto del lugar como único sujeto patológico y se comienza a trabajar con todos los miembros de la familia para que se pueda ver qué es lo que sucede en esta trama familiar, en este escenario familiar, para que ese sujeto pueda consumir. Para que un sujeto consuma tiene que haber un escenario que sea facilitador. No consume quien quiere y quien se le da la gana, sino que hay todo un sustento atrás que permite que ese sujeto muestre un malestar, ¿no? A través de esta sintomatología, que es el consumo de sustancias. Entonces no podemos hablar del sujeto que enferma, sino de todo un sistema familiar que presenta un problema, que ese problema está relacionado con otros miembros, en donde la sustancia viene a utilizar y a tener un lugar, una funcionalidad en la vida de ese sujeto. Cumple una función, ¿no? El consumir sustancias. No es azaroso, no es que es el sujeto y la sustancia, no es que es el sujeto y el efecto nada más que produce. Cuando hay un sujeto que consume, hay una conducta que va
destinada o se la quiere mostrar a un otro, a otros miembros de la familia. Entonces, entre los autores que un poquito he ido recopilando, aparece Georgen, no soy muy buena pronunciando, pero bueno, en donde propone que las significaciones, las emociones, siempre nace de un contexto en donde hay interacciones, ¿no? Y que le dan sentido a ese sujeto. El sujeto no es solamente el yo y el tú, ¿no? Como se dice, es una expresión un tanto rara la que aparece en la placa, pero no es en relación de dos únicamente, sino que hay un montón de cosas que aparecen que no, en esa relación, en esa dinámica, en esos diálogos, que a cada uno de los sujetos que se vinculan nos van significando, nos van dando una lectura de cómo es esa relación. Y les voy a dar un ejemplo, y el sentido también que la relación tiene. En la familia es un gran sistema, y en ese sistema hay pares o subsistemas. No es lo mismo el sentimiento que tiene una pareja de padres que el sentimiento que tiene una pareja de hermanos. ¿No? Si fuera el mismo, tendríamos un grave problema y estaríamos en una relación incestuosa. Cuando yo les digo esto, no es lo mismo los sentimientos de una pareja de padres en donde hablamos del amor de pareja a cuando hablamos del amor entre hermanos, en donde hay otras cosas, ¿no? Los que estamos acá presentes en esta clase, si tenemos hermanos o tenemos algún amigo que ocupe ese lugar, podemos tener situaciones de complicidad, de secretos, de picardías, y esto va definiendo de emociones, de enojo, de sentimientos, esto nos va significando que pertenecemos a esa relación y le va dando sentido. O sea, el sujeto no es solo, ninguno está solo, ninguno se droga solo, sino nos drogamos en un ámbito familiar, en un sistema familiar en donde todos nos vamos interconectando. Pasamos a la siguiente. Y aquí vamos a empezar a ahondar puntualmente en algunas características de la familia, ¿no? De las adicciones, las adicciones y la teoría de los sistemas vinculado a esto, ¿no? La familia es el grupo primario, esto que les acabo de decir. Ahí en la familia es en donde nosotros, es un sistema en donde nosotros estamos insertos. Pero ese sistema familiar está inserto en otro sistema mucho más amplio, con el cual interactuamos. Siempre hay un feedback, siempre hay un ida y vuelta y nos define, ¿no? Las familias, dentro de lo que es la terapia familiar sistémica, y esto les voy a dar como un detalle más, digamos, para que sume a la teoría, hay algunas características de las familias que uno las puede nombrar o enunciar de alguna manera como familias aglutinadas, ¿no? Esas son familias en las cuales los roles no están muy bien definidos, todos pertenecemos a este grupo, pero no sabemos qué lugar ocupamos cada uno, como así, como apelotonados, ¿no? Familias simétricas, ¿no? En donde todos tienen como el mismo lugar, y lo complejo de estas familias muchas veces es que no sabemos cómo diferenciar los roles y las funciones de los padres y de los hijos, quién pone las reglas, las normas, ¿no? Las pautas. Entonces, estas familias, las familias, se van definiendo y se van desarrollando la historia de este grupo primario en función con un intercambio con otros sistemas. Así como nosotros tenemos nuestro grupo primario, que es nuestro sistema, hay otros subsistemas que se enganchan. Y aquí estarían los grupos secundarios, como los clubes, la escuela, ¿no? El barrio, el grupo de pares. Cuando nosotros tenemos hijos en una edad
escolar, ¿no? Y esté inserto dentro del sistema escolar, de ese grupo secundario vamos a tener que aprender cuáles son las pautas, las normas con las cuales se rigen. Así como en los grupos primarios, todas las familias tienen pautas, normas y reglas, ¿no? Entonces podemos decir, Minuchin y Adolfin después retoma este concepto en donde dice que la familia es un conjunto organizado e independiente de personas en constante interacción, ¿no? Con este adentro y este afuera, en donde se regulan reglas por funciones dinámicas y existen entre sí, ¿no? Que existen entre sí, entre los miembros y con el exterior. Siempre hay reglas. Ya vamos a ver qué pasa con las reglas en la familia del adicto. Pero si nosotros cerramos nuestros ojos, yo los invitaría a que cierren los ojos y que puedan pensar a su familia como un sistema. ¿Cuáles serían las reglas? ¿Qué función cumple cada uno? ¿No? A ver, las personas que conviven con abuelos. Una de las reglas fundamentales que tiene la familia hoy por hoy es, ojo con el vínculo con tu abuelo, lavate las manos, usa el barbijo, ¿no? Tenemos como, por la regla de la edad, o este índice que nos marca la edad, nos marca un modo de vincularnos hoy en función de este intercambio con lo social, ¿no? Con el exterior. Nos marca la dinámica de la relación. No voy a ir y lo voy a abrazar a mi abuelo como lo hacía siempre. No, no se puede. ¿Cómo me gustaría ver si se levantan las manos, si me hacen cara? Veo la pantalla y vamos y continuamos. Pero seguro que Lucas me va a detener o si hay algo que necesitan que retome o aclare, ¿no? Sí, por ahora va todo bien. Bien, gracias, Lucas. Bueno, entonces vemos que la familia es un conjunto, ¿no? Es una totalidad. Y lo que yo les decía recién, cada familia va teniendo valores, creencias que se comparten entre los miembros. Hasta incluso hay rituales, hay costumbres que se transmiten de generaciones. Nosotros, que somos todos citadinos, ¿no? Vivimos acá en San Miguel de Tucumán, dentro de todo, más cerca o más lejos del centro, tenemos algunas cuestiones y aparecen algunos ritos vinculados quizá al consumo de sustancia, que si nosotros vamos a ver cuáles son las creencias, los valores o experiencias que se transmiten de generación en el conjunto, ¿no? De familias de pueblos originarios es muy distinta a la nuestra, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo un tanto, les diría hasta infantil, ¿no? Para nosotros el 1 de agosto, supuestamente, todos tenemos que tomar el té de ruda, ¿no? Porque, bueno, para que no nos enfermemos y demás. Y en los pueblos originarios, por tradición, porque es el rito, porque es una creencia, porque tiene que ver con su organización social, lo que ellos hacen es elegir la Pachamama, en primer lugar, y tienen los ritos de la Pachamama, ¿no? Hacen sus apachetas, bendicen sus casas. Nosotros, los citadinos, tomamos el té de ruda, y esto es una creencia que se transmite. Y como en algunas personas será como muy importante y en otras no tanto. Pero en algunas familias sí se transmite esto, y si fuéramos de los pueblos originarios, nuestros ancestros nos estarían transmitiendo otro tipo de acción, no solamente tomar simplemente el té de ruda, ¿no? Perdón por el ejemplo, es un ejemplo sencillo, simple,
pero creo que todos lo atravesamos, ¿no? Y en cuanto a la familia también tiene una estructura, porque es una organización. En la vida cotidiana hay reglas, hay jerarquías y hay relaciones entre todos los componentes, ¿no? Hay una organización en la familia, cuando nos levantamos, cuando nos vamos a dormir, bueno, hoy en pandemia estamos todos en la casa y podemos quizá tener la posibilidad de almorzar todos juntos, por ejemplo. Una situación que en épocas de normalidad quizá no nos pasa, ¿no? Entonces hay una estructura, uno va como redescubriendo la estructura. También existen reglas entre familiares y con el exterior, ¿no? Que esto nos va diciendo quién pertenece a este grupo familiar y quién no. Las estructuras nos van delimitando también este sistema familiar. Este conjunto, como les decía arriba, cuando nosotros hablamos de conjunto, hablamos de que hay valores y creencias que son compartidos entre los miembros, ¿sí? Y que son transmitidos de generación en generación. Y la estructura es que hay una organización ahí adentro de esa familia. Y que aparte, esta familia tiene un intercambio con el exterior y nos va definiendo quién está incluido y quién no. Entonces, ahí vamos teniendo como esto del concepto de la organización familiar, nos va quedando un poco más claro, ¿no? Pero toda familia, desde el modelo sistémico, es un sistema abierto. Lo ideal es que sea un sistema abierto, en donde haya este intercambio, si no, es difícil el crecimiento. No hablaríamos, dice acá en esta placa, de adicción de un miembro de una familia, donde uno de los miembros es un consumidor activo y el resto de la familia cumple diferentes roles que facilitan la emergencia de dicha conducta, sino de una familia en problemas con consumo. O sea, volvemos a este punto. Dentro de nuestra organización, dentro de nuestro sistema familiar, no podemos hablar que Juan, que Pedro, que María, que el abuelo, que el tío, es el consumidor de X sustancia. Tenemos que decir que en este sistema relacional familiar hay y se presenta una problemática de consumo. Y que esta familia tiene algunas cuestiones que facilitan para que esa conducta se siga sosteniendo. Porque en este punto me voy a detener y voy a hacer un apartado, ¿no? Cuando ustedes en la primera clase vieron como concepto con el doctor Ramiro Hernández, el concepto de adicción, para que un sujeto consuma sustancias y se transforme en una adicción, debe ser una adicción sostenida en el tiempo. Ese sujeto esté inserto en ese mismo sistema familiar, en donde el mismo sistema familiar tiene la misma estructura, los mismos roles que facilitan a que ese sujeto consuma durante largo periodo, genere una tolerancia al consumo de sustancias y podamos definir a un sujeto como un sujeto adicto, ¿sí? No es ese sujeto va acompañado de todo un entramado familiar que hace que esa conducta se pueda sostener en el tiempo. Entonces, aquí vamos a ahondar sobre las características del paciente, ¿no? Dentro de las que son las dinámicas familiares, vemos madres que aparecen emparejadas con los hijos, dice acá, ¿no? Pero yo lo engancharía a estos 3 puntos, uno al lado del otro, en donde la figura del padre aparece debilitada y en donde se establecen alianzas entre los miembros que no son positivas. Y ahora
vamos un poco a desglosar esto de las dinámicas familiares. Cuando yo les envié en el texto, y en el texto explicaba que las familias, dentro de las familias, hay grupos, ¿no? Y hay subgrupos. Nosotros podríamos entender que una familia, dentro de todo sana, tendríamos el subgrupo padre-madre, ¿sí? Tendríamos el subgrupo de los hermanos, que a la vez ellos después formarán su grupo afuera, ¿no? Se irán de esta organización familiar, llevarán todas estas reglas y estas creencias para armar su familia afuera, ¿no? Entonces, cuando aparece la problemática de consumo, en el análisis vemos que las madres terminan emparejadas con sus hijos, se desdibuja la figura del padre y esto refuerza este emparejamiento. Y uno lo escucha en cosas como, voy a empezar a dar ejemplos, digamos, de la clínica o ejemplos que uno puede haber escuchado, ¿no? Que venga un adolescente y diga, el papá no me deja ir a la esquina. Y la madre le dice, ya se va a ir a trabajar tu papá, da 10 minutos, ya se va. Vos andá, pero no le digas a él que te has ido. Vos andá, quédate un rato y volvé. Ahí nos estamos teniendo una alianza entre miembros, entre esta madre y este hijo. Estamos desdibujando lo que este padre está poniendo como regla, como norma, como pauta, y ella se está emparejando. Quedamos, soy re canchera, ¿no? Entonces, cuando escuchamos nosotros en algunas familias en donde hay personas que consumen, vemos que los roles están desdibujados en un punto y hay gente que está emparejada cumpliendo la función del otro. También estas mamás, cuando están emparejadas con sus hijos, son quienes les reclaman a estos hijos aquellas cosas que a su pareja no le pueden reclamar. Te has ido, ¿por qué no me has llamado por teléfono? Y me has dicho que has llegado bien y me has dicho que era lo que habías comido, si no habías comido, o sea, y capaz que el chico le dice, mamá, si yo me iba al cumpleaños de Carlito y hemos comido panchito, ya sabía si la madre de Carlito te ha dicho. Bueno, pero vos me tenés que decir si has comido, no has comido bien. No. Todas estas cosas que las madres terminan reclamando a los hijos, desde este ejemplo, cosas que le podrían reclamar a su pareja y decirle, che, te has ido, no me has dicho dónde has ido, vas a tardar mucho en el trabajo, vuelves a comer, ¿no? Entonces las dinámicas familiares comienzan a verse desequilibradas. Y son escenarios ideales para que un sujeto comience a consumir, porque tiene este poder, ¿no? de complicidad con un otro adulto que es quien debería marcar las pautas, sí, en el caso de los adolescentes. Sí. Mira, aquí una compañera, Sofía Zamorano, bueno, ¿sí? una consulta. Dice, ¿en qué sentido emparejada con la madre? Cuando habla del emparejamiento. Y ella dice en el sentido del rol, lo entiendo. No sé, quizás podría comentarle algo al respecto. Ajá, bien, bien. A ver, sí, en parte puede ser, sí, en este sentido del rol. Emparejada, a ver, no pensemos que va a ser una madre que es una mamá que le va a exigir cosas a su hijo que no le exige a su pareja. Este sería el emparejamiento. ¿Se entiende? Mientras ella tenga a este hijo, a su pareja no le va a pedir o reclamar cosas, ¿no? Hay situaciones que en la pareja no se resuelven, pero la madre puede comentarlo, ¿no? Con el hijo.
Y el hijo pasa como a tener otros lugares, ¿no? En esa relación con la mamá. Pasa a tener otras miradas para esa mamá, cuando la mamá, hablo de la mamá, pero puede pasar con el papá también, le quiere poner límite y dice, bueno, sí, está bien, total yo ya arreglo con mi papá. Vos decís que yo no voy a la canchita, pero yo voy a ir a la canchita con mi papá. No podés ir a jugar a la pelota. Va conmigo, dice el padre. ¿Qué problema hay que vaya conmigo? ¿No? O les voy a dar un ejemplo. Un papá le quita la Play a su hijo. En una situación, digamos, de emparejamiento con el hijo, ¿no? Y la madre le dice, ¿pero por qué le has quitado la Play? Porque él no ha querido jugar conmigo, ya jugó con los compañeros del colegio. Ahí los roles están desdibujados, hay un emparejamiento. Imagínense ese niño o ese adolescente que lo que quiere es disfrutar con sus compañeros, pero hay un papá que le está exigiendo, y hasta en algunos casos con una extorsión afectiva, yo que estoy solo, me dejas solo acá, ¿no? Jugando a la Play, y les doy ejemplos de la clínica, que lo escuchaba hacía un tiempo atrás, ¿no? Entonces, o el jueguito de los celulares, o lo que sea, o esta cosa de venir conmigo al partido de fútbol y el chico se quiere quedar a jugar la figurita con los amiguitos en el barrio. Estas situaciones generan dificultades en la dinámica familiar. No están claros los roles que cumple cada uno, el rol padre-madre en esta diada, hay como alguien que se está desdibujando para que aparezca un hijo ahí, digamos, en el medio. A modo de también que sostiene a esta pareja, ya lo vamos a ver más adelante, porque es muy importante que haya un sujeto que sea el que consuma y que haga que estos dos padres en algún momento se hablen. Si no hubiera un hijo adicto, y estos padres tendrían que resolver una situación de pareja. Espero haber sido clara. Si no he sido clara, lo retomo al final. No, dice que bien, gracias, se entiende bien. Bueno, buenísimo. Otras características de los vínculos es esto de la descalificación y la violencia encubierta. Lo acabo de un poco de transmitir en los ejemplos anteriores. ¿Qué sabe? Vamos nosotros, ella no sabe si está bueno de que vayamos o no vayamos a la esquina, si total estamos aquí cerca de la casa y en la esquina hay conducta de riesgo porque, qué sé yo, están consumiendo alcohol. La comunicación en la familia del adicto es ambigua. Y siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Es como que los padres le dicen a un adolescente que está comenzando a buscar su independencia, que está comenzando a armar, a tener sus herramientas de autoestima en cuanto a su personalidad. Entonces, los mensajes deben ser claros, deben ser concretos. Pero estos padres le dicen dos cosas al mismo tiempo. Párate. Pasa el padre y le dice, ¿qué haces ahí parado? Sentate, pero no apoyes la cola en la silla, ¿no? Pasa la madre y le dice, ¿qué haces así? No, parate, ya te he dicho que te pares. Y ahí estamos, ¿no? En esta comunicación ambigua, en donde alguien que necesita una guía no sabe desde dónde pararse. Por supuesto que el adolescente va a elegir la opción que a él mejor le venga. ¿Puedo ir a tal fiesta? No sé, vos sabés qué es lo que yo pienso de eso. Y el adolescente dice que pensará que está bien, me voy. Estas cosas que son ambiguas, o sea, vos sabés qué es lo que yo pienso de eso, yo te estoy poniendo una comunicación gestual de no te vayas,
pero a la vez el chico se termina yendo porque por supuesto que elige lo que mejor le viene a él, ¿no? Los chicos presentan dificultades escolares de manera temprana, bueno, y esto tiene que ver muchas veces porque los roles al no estar bien definidos, una de las condiciones es que no hay quien lo pueda acompañar en todo el proceso de escolarización, ¿no? En las familias aparecen algunas como expulsivas o abandónicas, ¿no? Y ¿por qué? Porque están muy fragmentadas. Y muchas veces cuando ustedes que van a ser operadores sociales, digamos, van a estar ahí en terreno, quizá la pregunta que reciban de algún papá, alguna mamá, de alguna esposa es, ¿dónde lo interno? Pero de un modo expulsivo, sin haber cuestionado, me salió más la palabra, perdón, sin haberse cuestionado antes qué es lo que está ocurriendo dentro de este sistema familiar, ¿no? No, si él se va, estamos todos tranquilos. Es más, hay veces que llegan las fiestas y los padres no pueden poner algunos límites y prefieren que se vaya, que lo internen, que pase la fiesta internada, cosa que hasta en un punto liberan la tensión que hay en ese sistema familiar cuando alguien ejecuta una conducta adictiva, ¿no? Los límites, ¿no? Los límites son confusos. Siempre esta cosa de que le acabo de decir, andate, pero vos sabés qué es lo que tenés que hacer. O si haces esto, ya sabes cuál es la consecuencia. Aquella persona que presenta dificultades con el consumo, en realidad cuando uno le pregunta, ¿vos sabés qué te va a pasar si vos haces eso? Nunca termina de saber fehacientemente qué le va a pasar. Para él, los límites no son puestos de modo claro. Quizá en el grupo de hermanos a los otros hermanos sí se los puede poner, sí se les ha podido poner un límite claro. Y hay uno en el cual no han podido, por exceso de protección, por exceso de verlo débil, ¿no? Y van generando y agravando la situación de este sujeto en cuanto a que no puede tener una autoestima lo suficientemente solvente como para empezar a definir y pedir cosas y poner límites y tener buenos amigos, ¿no? Es como todo va relacionado. Las confusiones intergeneracionales. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que vemos en las reuniones de los colegios, los citan a la mamá, llegan los abuelos, ¿no? O vemos que a la consulta van los abuelos, o que al médico lo lleva la tía, que si no es porque son los padres de estos padres, ¿no? Que en un punto cuando aparecen los abuelos muy activos, estos papás da la sensación que no pudiesen tomar la autoridad para poder acompañar a sus hijos. En un punto de descalificación también. Ella no sabe, por eso vengo yo. Así sean madres muy jóvenes, adolescentes, padres muy jóvenes, adolescentes, deben ir y hacer la consulta que sea o que necesiten para sus hijos. No existe un referente que sea estable, que sea claro. ¿Por qué? Porque nadie da una pauta clara. Esto se une un poco a esto de los límites. Cuando uno dice un límite, tiene que ser corto y conciso. Siempre lo decimos esto como una recomendación terapéutica. Cuando uno pone un límite, dice no. Y son dos letras. Es no. Es corto, es concreto, es conciso. Ahora, cuando decimos no, porque lo que pasa y empezamos a dar toda una explicación,
ahí la cosa se empieza como a confundir, ¿no? Uno le puede explicar a los niños, no podés meter el dedo en el enchufe porque el niño está aprendiendo a interactuar con los otros, está aprendiendo cuáles son las reglas de esa familia, cuáles son las creencias. Ahora, a un adolescente o a un adulto que ya ha transitado dentro de esa familia y conoce perfectamente cuáles son o medianamente las reglas de la familia, no se le puede andar explicando, ¿no? No porque ya te he dicho que te tenés que levantar y lavarte la cara, cepillarte los dientes, peinarte, no. Y la comunicación entre los miembros siempre es recortada y ambigua, ¿no? Esta cosa de que por ahí uno lo ve mucho en los adolescentes, o hay algunos códigos que nosotros los más grandecitos no los entendemos. Cuando te dicen, está todo bien, ¿no? El está todo bien a nosotros, los adultos pensemos en nosotros. Nos abre un paraguas de preguntas. ¿Qué será que está todo bien? Que no tiene ningún problema, que lo han dejado que salga, que puede consumir. Está todo bien ir a esa fiesta. Uno tiene que poder preguntar cuando está en terreno qué significa esa expresión para poder entender cuál es la comunicación o qué es lo que hay de contenido en esa comunicación. Y aquí les he puesto una frase de Pichon Rivière que siempre la utilizo, y esto es un poco para que puedan ver que no solamente desde lo sistémico, sino Pichon Rivière, que es psicólogo social, en su momento inició siendo psicoanalista, un poco dice esto del adicto, que el adicto es quien es el portador, pero es el portador de un sufrimiento familiar. No es él nada más, sino que es toda la familia. Él está hablando de las cosas que están mal en esta organización familiar, que hay un conflicto acá en esta casa hay un caos, ¿no? Pero él es la voz parlante la que va y hace ruido, y es a donde uno mira, ¿no? Y es quien por ahí sostiene muchos misterios, muchos secretos, muchos silencios, muchos malos entendidos de este grupo familiar. Entonces, desde la línea que nosotros veamos la problemática de las adicciones, sea sistémica, sea desde el psicoanálisis, desde la psicología social, por supuesto, si lo vemos desde la sociología, desde la economía, tiene un montón de aristas y no es el sujeto únicamente que consume, es toda la organización familiar a la cual nosotros debemos asistir. Entonces, cuando nosotros lo sacamos al sujeto como el sujeto problema, sabemos que quien tiene que asistir a una consulta de orientación, por ejemplo, que ustedes puedan hacer una orientación, no es solamente aquel sujeto. El sujeto puede ir acompañado de algún miembro de la familia. La familia también puede hacer la consulta, puede solicitar la orientación. El barrio, si en el barrio tenemos grupos de adolescentes que transgreden y a nosotros nos viene haciendo ruido y queremos hacer algo, y bueno, no lo vamos a llamar únicamente a los chicos. Qué bueno sería empezar a pensar en actividades preventivas que no tengan que ver únicamente con el sujeto que consume, porque ahí lo vamos a entretener nada más. Pero la otra parte, la pata que falta, que nos está hablando de que cuál es el escenario que ese chico, adulto, varón o mujer, tiene para poder consumir, cuál es el escenario que a él le facilita, qué es lo que tiene esa familia. No lo vamos a saber si convocamos únicamente a ese sujeto, ¿no? Entonces, en función de lo que nosotros venimos trabajando, acá hago una descripción de los sujetos que padecen sustancia, ¿no? Se encuentran inhibidos y desorientados con su entorno. ¿Por qué? Porque, a ver, aquel sujeto que consume
volvamos a la película de Charles Chaplin, ¿no? Ahí volvamos a este sujeto. Daba la sensación que cuando él lee la nota de su esposa, está muy compungido y está llorando, y en realidad está preparándose un cóctel, ¿no? Para esto, ¿qué necesita el sujeto? Ver cuál es la dificultad, poder transitar la angustia sin el consumo de sustancia y poder resolver esta dificultad que hay en la pareja, ¿no? El adicto, la sustancia no aparece como una cosa caprichosa, la sustancia aparece porque a aquel sujeto le resulta intolerable el sufrimiento, y el sufrimiento tiene que ver con todas estas fallas que hay en las dinámicas familiares, y no sabe muchas veces dónde queda parado el adicto, y el adicto, para definirse de algún lugar, se termina definiendo como tal, como adicto. Tienen dificultades para sostener la palabra, pero no es caprichoso esto. Pensemos en cómo se han dirigido hacia él de modo ambiguo, ¿no? No tienen palabra. Cuando dicen, ah, sí, ya vengo, el ya vengo, es cuando uno dice, no, este no viene más, ya me ha mentido, ¿no? Y cuando realmente se quieren comprometer, uno siempre pone en tela de juicio, ¿será verdad? Siempre va a estar juzgado por el otro. Crean lazos, por supuesto, con las personas que consumen, que a ellos les da mayor tranquilidad, porque quien no consume le va a exigir algunas cosas. En relación al cuerpo, lo que el sujeto pone en las adicciones o en el consumo es el cuerpo, y ahí se ve plasmado. Se ve plasmado en su deterioro físico, se ve plasmado hasta, a ver, cuando uno ve chicos no solamente desalineados por su ropa o con el pelo largo y despeinado, no, de eso no se trata, sino que hay un montón de dolencias y malestares físicos que cuando consumen sustancias da la sensación que desaparecen. Cuando dejan de consumir sustancias aparecen los dolores de muela, aparecen realmente las dificultades que siempre han tenido, qué sé yo, por una quebradura que la han curado así nomás, porque ha sido una conducta de riesgo, ¿no? Entonces, la sustancia viene a tapar todo este malestar físico. Tienen bajo control de los impulsos. No pueden poner, por ahí uno los ve y los ve como muy imperativos o agresivos, pero no pueden controlar y equilibrarse cuando tienen algunas situaciones que resolver, que a ellos los pone en tensión. Ejecutan conducta de riesgo transgrediendo la ley como un modo de seguir también definiéndose en ese lugar. Porque para ser adicto, dentro de 2 laminitas vamos a ver la cuestión de los grupos. Y lo vamos a ver muy rápido porque nosotros vamos analizando todas estas características. Muchas veces necesitamos transgredir leyes, tener conductas de riesgos vinculadas al consumo de sustancias para definirnos en algún lugar y definirnos en un lugar adicto. Porque quizá en esa familia no estamos definidos. Nadie nos está dando un lugar, un rol claro, un límite claro, ¿no? Las guías, hay ambigüedad ahí. Poseen baja tolerancia a la frustración, no pueden volver a empezar, ¿no? El fracaso es total y absoluto, ¿no? Y pierden la capacidad de la lectura de sus sentimientos. ¿Qué significa esto? No pueden leer qué es lo que les pasa. El enojo es con todos, la rabia es con todos, hacia todos. Y no pueden leer realmente qué es lo que interiormente le pasa. Eso nosotros lo llamamos
alexitimia, que es la imposibilidad de leer los sentimientos. Y como dice esta placa de codependencia o coadicción, para que alguien consuma tiene que haber un otro a la par en este sistema que sostenga esas conductas, ¿no? Entonces esa persona va a ser aquella que como que se va a ir adelantando a todo lo que el sujeto le va a ir pasando. Él le va a resolver los conflictos, ¿no? Cuando aparezca una responsabilidad, va a venir ese otro coadicto y lo va a hacer. Se anticipan a las necesidades. Qué sé yo, Susana está por salir y dice, Susana, yo voy con vos, pero ya te estoy llevando el abrigo, te llevo una barrita de cereal, te llevo, y en realidad Susana nunca pidió nada. Y Susana quizá pida que la definan en un lugar en la familia, no que le den todas estas cosas que le dan, pero el coadicto necesita darle para que ella Susana pueda seguir estando en ese lugar, y quien se vincula con Susana no se cuestione cuáles son realmente sus frustraciones, sus debilidades, ¿sí? Sus angustias, porque aquí en la coadicción la angustia la tienen los dos, la imposibilidad de definir qué es lo que pasa en la vida de cada uno la tienen ambos sujetos, ¿no? Tienen dificultades en cuanto a la asertividad, o sea, opinan, dicen, va a pasar tal o cual cosa, ¿no? Pero nunca le preguntan al otro. No, ¿para qué le vamos a preguntar qué es lo que quiere o qué es lo que necesita? Yo ya sé qué es lo que él necesita. Se sienten atraídas siempre, el coadicto, a personas vulnerables, conflictivas, que van a estar con necesidades, y siempre el coadicto se pone en esta actitud de salvar aquellas cosas que el otro necesita, porque también él está ejecutando su propia enfermedad, ¿no? No confían en las percepciones y siempre intentan que el otro le diga, ¿está bien lo que estoy haciendo? Lo reafirme, ¿no? En ese lugar. Porque, a ver, los sujetos que consumen son sujetos que de esa organización familiar, en donde las reglas no están claras, en donde la estructura está ahí tambaleando, surge un sujeto que es inmaduro para poder tolerar las dificultades que nos generan angustia, ¿no? Entonces, puede ser un sujeto que esté como en un momento evolutivo dispar a su edad, que se comporte como un niño cuando estamos frente a un adulto. Pero siempre va a haber un coadicto que se va a responsabilizar por la conducta de este sujeto. Un adulto que no haya ido a trabajar y porque no me ha sonado el celular. Y una madre puede decir, lo que pasa que sabe que yo me he llevado el cargador y él no ha podido cargar el celular, por eso no ha podido ir a trabajar. Toda una cadena en la historia de ese sujeto que lo único que hace es que no se responsabilice de que él no fue a trabajar. Siempre hay un otro que se viene a acercar, claro, yo no voy a trabajar si me sacan el cargador, no me suena el celular, ¿no? Tienen la sensación de no ser suficiente y no hacer nunca nada que sea suficiente. Siempre es poco, siempre falta, ¿no? Y en este punto, ¿no? La codependencia lo saca al sujeto que consume de algo que la licenciada Florencia les dijo en la clase pasada, que es esto del amor responsable, ¿no? Cuando
los sujetos que consumen ingresan a un dispositivo, uno les habla sobre esta situación de amor responsable, del cuidado hacia el otro, de que haya una interacción, que haya un respeto. Cuando hay un coadicto, no hay un amor responsable. Hay sobreprotección, hay asfixia, no es amor responsable. Eso no sirve, ¿no? Muchas veces los padres, en función de ayudarle a los hijos, le adelantamos la tarea, por ejemplo, y ahí en un punto no estamos siendo responsables. No le estamos dando la posibilidad de que el otro tenga un error, lo pueda superar y se haga cargo de lo que le corresponda. Entonces, en toda la dinámica del crecimiento familiar y las conductas, uno va haciendo o ejecutando estos lugares de codependiente, de coadicto, sin darse cuenta. Bueno, obviamente que tienen dificultades para conectarse con el placer, porque le están satisfaciendo el deseo al otro, pero el otro quiere otra cosa, el otro se quiere ir a drogar, quiere zafar de del coadicto, ¿no? Y ellos le están llevando la campera, el saco, le dan de comer, ¿querés comer? ¿Querés comer? ¿Querés comer? Yo te llevo, yo te traigo, no te levantes, quédate acá. Y entonces uno le dice, ¿por qué no se levanta? No, porque prefiero que no se levante y se quede en la cama viendo la tele hasta la tarde, porque si se levanta se va a ir a la calle. Entonces es como es una bomba de tiempo, porque en cuantito esa persona se levanta y quiere salir a la calle porque tiene la cabeza abrumada de aquel codependiente que le ha dado de todo y más. Se obsesionan por la vida de los demás, ¿no? Le temen a las situaciones de descontrol, porque quieren controlar la vida de todos, ¿no? Niegan situaciones como esto o encubren situaciones, lo de que alguien falte a un trabajo y yo vengo y encubro. ¿Viste? Yo puedo resolverte tus cosas, ¿no? Y mientras tanto lo vamos dejando sin armas, ¿no? Y existe un apego emocional, que no es lo mismo que tener una definición afectiva con el otro desde el lado de la salud. Un apego emocional, hablamos de situaciones que tienen que ver con el dolor, ¿no? Porque si el otro se va, ¿yo qué voy a hacer? Si este hijo se deja de drogar, si este marido se deja de consumir alcohol, ¿qué voy a hacer yo? ¿Desde qué lugar me voy a definir? Y les voy a dar un ejemplo. Por ahí en los grupos de padres, cuando uno les pregunta los nombres, dicen, yo soy fulana de tal, y vengo porque mi hijo consume. Perfecto, eso está de 10. Ahora que diga, yo vengo porque Juan consume, ni siquiera me puedo definir. Me defino en función de que tengo a alguien que consume sustancias. Ay, esperen que esto le quería mostrar. Acá quiero chequear si es que ustedes van a escuchar el audio. Esto es un video tomado de YouTube, que lo he pensado mucho, pero digo, si está subido en YouTube, lo han visto no sé cuántas millones de personas, y que aquí tiene que ver esta alianza, ¿no? Yo había puesto un ejemplo de la dinámica paterno-filial y una alianza negativa, hay manipulación, y aquí hay alguien que indudablemente ha consumido alcohol, ¿no? Si está todo ok, yo lo largo al video y cualquier cosa me avisan. No tiene mucho audio, ¿no?
No se escucha el audio, sí. Bien, perfecto. Ahí va queriendo, Bueno, pero no. lo vamos a saltear y si después, al final, les puedo pasar, es genial la reacción del padre y la explicación sobre por qué el chico ha chocado y por qué no se ve el daño. Es increíble. Si no, yo después les paso el link y lo Ahí van a poder Leandro ver. Figueroa, alumno, dice que es muy conocido el video. Sí, por suerte, o sea, el tema era Quizás encontrar a puede hacer alguien. doblaje. Claro. No, no, es tremendo. Si lo has visto vos, realmente, chicos, es tremendo escuchar a este padre la explicación de qué es lo que ha pasado en ese evento, ¿no? Esto es un escenario, es un padre que puede sostener el consumo de un hijo. Vamos a ver si lo podemos ver al final. Si no lo podemos ver, con el compañero, ahí lo vamos a poder hacer un pequeño relato. Igual también podemos Y pasar ya, el link después, ahí como dice la sí, compañera. Creo que totalmente. compañeros Galaxy J2 Prime, sí lo pasamos lo podemos subir también, ¿verdad? Sí, 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 lo subimos, sí, sí, sí. Yo he rescatado el último porque la explicación con el papá es genial, insisto, sobre ese punto, ¿no? Y acá ya estamos llegando un poco al final, ¿no? De la clase. Y tomando todo esto que venimos trabajando, de que está la familia, hay un sistema familiar, este sistema familiar está conectado con otros subsistemas sociales, ¿no? Clubes, amigos, dentro de esta familia hay una organización, hay una estructura. Empezamos a pensar que si hay alguien que ha crecido en esta familia con estas disfuncionalidades en cuanto a la relación, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la posibilidad de resolver problemas, cómo este sujeto va a ir y va a actuar en el afuera. Y no va a poder tener relaciones muy solventes, no va a poder sostener parejas, por ejemplo, va a tener grandes dificultades para sostener una pareja, porque para sostener una pareja uno tiene que tener un compromiso con el otro. Su palabra tiene que tener un valor, tiene que ser creíble. Muchas veces en lo social, cuando uno ve un sujeto que consume sustancias o que tiene su consumo problemático, vemos que tienen conductas de riesgo asociadas al consumo. Como la imagen, bueno, ustedes han visto la foto nada más, de este chico que está alcoholizado y ha generado una conducta de riesgo, un choque muy importante, donde ha habido otro herido, ¿no? Y bueno, que él se haga cargo es como, sería milagroso, ¿no? Porque aparte tiene un padre que le permite también tener este tipo de presentarse de ese modo frente a las conductas de riesgo que ha ejecutado. Los vínculos afectivos que tiene no son verdaderos, he puesto yo. ¿Pero por qué? Porque la ilusión de vincularse con el otro, de tener un grupo de pares, siempre está atravesado por el encuentro en donde hay sustancia. La sustancia es la que viene a hacer el lazo con el otro. Nos juntemos, ¿no? Aquellas personas que están totalmente aisladas del entorno social. Por ejemplo, el ejemplo más gráfico que les puedo dar es aquellos que están jugando con el celular y todos están interactuando en la mesa. O ¿quién no se ha sentado en la mesa familiar y ha estado con el celular y se ha aislado? Más de una vez, seguramente algunos de nosotros nos hemos puesto en modo adicto, sin palabras, aislándonos, perdiéndonos de las relaciones, no pudiendo sostener una charla y generando conductas violentas para los otros. Imaginémonos nosotros teniendo esa situación, un almuerzo familiar y estamos con el celular, tiqui, 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 ¿no?
nosotros queremos, o por ahí visualizamos la situación de consumo como si estuviera muy lejana, visualizamos estas conductas de vulnerabilidad social como si fueran del otro, y primero, para poder ser buenos operadores comunitarios, tenemos que saber cuáles son las conductas vulnerables que quizás nosotros ejecutamos sin darnos cuenta, porque es fundamental que uno vaya y pueda hacer una observación con objetividad, porque se construye con el otro. El problema no es el chico, el problema es esa familia, y aquí vamos agrandando el círculo, lo social. También forma parte de la problemática de consumo. Y entonces, vamos acá, al barrio. En los barrios, bueno, están los barrios, los códigos y la situación de consumo en la vía pública, ¿no? Ejemplos. Y yo pensaba situaciones de consumo en la vía pública. Y hablábamos en la encuentro con la licenciada Lazarte sobre muchas veces la naturalización de consumo de X sustancia en todos lados, ¿no? Se me ha escapado ahí una L, perdón. En los barrios se puede consumir alcohol, supongamos, para las Navidades, para los fines de semana, ¿no? Y lo que ya tienen determinada cantidad de años ya sí pueden, los papás pueden consumir alcohol, y muchas veces hasta incluso hay algunas situaciones que facilitan a posteriori el consumo en la vía pública, porque nosotros como referentes adultos de nuestros hijos, los podemos mandar a comprar o la cervecita, o podemos mandar a comprar, bueno, el paquete de cigarrillos, que creo que no sé a cuánto, me parece que uno firma el pagaré, si fuman, firman un pagaré, un documento en blanco por un paquete de cigarrillos, ¿no? Están caros. Las adicciones también son caras, se utiliza mucho dinero. Cuando hablábamos de las cuestiones económicas que atraviesan la problemática de las adicciones, eso es un indicador, ¿no? Hay barrios, y no estoy hablando de barrios de la periferia, en donde el consumo está legitimado. Podemos consumir en exceso en un country, en la esquina de mi casa o en la esquina de la casa de cualquiera de ustedes, y quizá nadie nos diga nada ni haya una gran observación, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer frente a estos análisis, tenemos la familia, que nuestra pequeña organización, vamos a los macrosistemas, que serían los barrios, abrimos, tenemos el sistema, los subsistemas, vamos a estos macrosistemas, los barrios, y en estos barrios tenemos estructuras que nos van dando un diagnóstico de cómo es el lugar en donde los sujetos consumen. Porque en esos barrios está por ahí hasta legitimado consumir, ¿no? ¿Cuáles son los programas que funcionan allí? Porque eso a nosotros, como operadores, nos va a facilitar herramientas para armar redes que tienen que ver con redes de salud y redes de contención, porque este sujeto necesita hacer lazos. Venimos de un sujeto que está aislado, que tiene conductas de riesgo, que cuando alguien hace el clic, deja de consumir, la mayor dificultad que presenta es en poder entablar relaciones con otros sujetos que no consuman sustancias, hacer lazos que sean lazos saludables. Entonces siempre es importante empezar a pensar en cómo es el escenario de estos barrios, cuáles son las cosas que tienen a favor, cuáles son los programas que allí funcionan y se pueden incluir,
cuáles son los lugares de referencia, si es que hay un club, si es que hay un centro vecinal, si es que hay alguien que los lleva a hacer alguna actividad deportiva, si es que hay lugares en donde las mujeres pueden hacer algunos, desde consultas médicas hasta un curso de prevención de adicciones. No es necesario llevar al sujeto que consume, al psicólogo, al médico o psiquiatra. Puede ir una madre, un padre, un tío, algún miembro de esa organización a poder hacer una capacitación, supongamos, a poder pensar sobre cómo es la comunicación en una familia y llevarlo a su familia y cambiar algo de esa dinámica, ¿no? Y también en el barrio, los vecinos, elemento muy importante, forman parte del entorno social cercano a la familia del sujeto que consume, y ellos también pueden ser de un gran apoyo para que alguien pueda salir o cuestionarse algo de la problemática que presenta, ¿no? O sea, que pueden ser facilitadores de que se normalice una situación en ese ámbito familiar, y ese es como un eslabón muy importante. Por ahí no es necesario trabajar, mira, en esta familia son todos conflictivos, consumen, está el exceso, y por ahí es bueno trabajar con el barrio, con los vecinos, a ver qué es lo que podemos hacer, qué actividad se puede hacer de modo comunitario, ¿no? Ampliar esto. Pintemos los cordones de 4 manzanas al barrio. Hay actividades que son muy sencillas, que uno puede tener la estructura, que puede haber algún programa que nos facilite las herramientas, y eso a uno le empieza a dar una calidad de vida. Cuando hay mejor calidad de vida en lo macro, uno va mejorando también las instancias de los espacios familiares, de los espacios barriales, del espacio de la cuadra, ¿no? Los vecinos son un elemento importante, o son aquel que juzga, ¿no? Fulano de tal hace tal cosa, ¿no? O aquel que aporta, ¿no? Al cambio, a la modificación. Siempre que se produzca un cambio, va a haber algunas situaciones que nos van a generar crisis. Entonces, los sistemas más amplios, el sujeto que consume, podemos empezar a pensar que no solamente es la familia y la sociedad las que deben plantear un cambio, ¿no? Y plantearnos que este problema hay que resolverlo y hay que generar la demanda que esa persona se cuestione sobre su conflicto, sino que a través de la participación colectiva, a través de la participación de estructuras sociales más amplias, podamos tener espacios más contenedores, espacios que sean facilitadores, espacios de inclusión y de inserción social para aquel sujeto que está aislado, que viene de tener altas conductas de riesgo, y que le permiten a él armar una red social saludable, ¿sí? Entonces, aquí estamos llegando al final. Esperen que cierro esto. Ahí estamos, los vuelvo a ver. Están ahí, no se han dormido. No se han dormido. He ido viendo que en el chat ha habido preguntas, ¿sí? Muy conocido ese video, lo viste. Si quieren, intentamos y vemos si lo podemos ver. Lo tengo separadito. Me tengo que ir. Bueno, María de los Ángeles, seguramente lo vas a poder ver, suerte en el parcial. Un spoiler de la relación del padre, por favor. Es tremendo, realmente no tiene desperdicio, pero no tiene desperdicio. Excelente, muy claro. Bueno, María Elena, tenés el certificado. Muy clara clase, tengo que retirar la felicidad de la profesora. Sí, lo veamos. Bueno, lo veamos. A ver, espero poder compartirlo.
¿Cómo sería? A ver, compartir. Ah, no, no sería por acá. Un momento. Vamos a ver si es... No puedo salir de acá. Ahí está. Ya salí. Ustedes, Luca, me decís Sí, y no, lo pueden escuchar. se escucha muy... No, no se escucha. Y tampoco se está viendo el video. Ah, ¿no? Bueno, No, entonces se está viendo... lo pasamos al link. Lo pasamos. Lo pasamos al link después, les juro. Pero bueno, voy a adelantarles algo. En este proceso, ¿no? El chico choca con otro auto, aparece el padre. ¿Quién era el que lo había visto? El Galaxy, no sé qué. Y cuando aparece el padre da toda una explicación de que había habido otro auto implicado, entonces que ese auto lo había chocado a su hijo y él había chocado al otro señor. Pero que nadie podía ver el choque porque los guardabarros de esos autos se hunden y salen. Son ergonómicos y no sé qué, daba toda una explicación que es irrisoria, ¿no? Y cuando el hijo quiere salir del auto, el padre lo tienen que ver porque él lo empuja, ¿no? Y lo quiere hacer que se vuelva a meter en el auto. Es entre jocoso y muy triste, porque el chico está alcoholizado, ¿no? Por el momento pide que no lo muestren alcoholizado, bueno, esta es una situación que se tiene que tomar 5 minutos y ver el video. Yo de todas formas lo voy a pasar al video para que, bueno, o sea, obviamente lo puedan ver todos. Si no, está en YouTube. A ver, preguntas, chicos. Preguntas, intervenciones, aportes, lo que ustedes quieran. Yo un poco lo que les he dado en los textos es tanto un resumen de esto y de hecho yo siempre subo los power, así que Lucas después lo subirá al grupo y todos lo van a poder tener. ¿Les ha parecido claro? ¿Tienen alguna duda? Qué bueno que sí, son. Abran los micrófonos si quieren. sino, bueno, ahí Paola Velázquez Pacheco, a ver, Ah, hay un mensaje nuevo. Ah, que Rocío que dice, sí, ahí estoy excelente. viendo. Ahora lo leo de nuevo. Bueno, creo que hablábamos, eran en el momento de la disfuncionalidad de familia y todo eso. No sé Ajá. si Paola quiere habilitar su micrófono y volver a hacer la pregunta. Y Sí, Benjamín también había preguntado si podía ser, bueno, que el actual vacío intergeneracional aumenta la mala dinámica familiar. Bueno, habría... o si quieren aportar, chicos, a mí me parece genial, o si no les ha gustado, también me parece genial. Abran los micrófonos y ordenadamente podemos hacer preguntas y enriquecemos. A mí me enriquecen entre todos. Entonces, ¿quién era el que había hecho la pregunta? Perdón, Luca. Benja Ortiz. Y ahí está, bueno, leo de Paola Velázquez Pacheco, dice que tiene mucho ruido aquí, que su pregunta Sí, es, sí, cuando no hay ahí, un acá. padre en familias monoparentales, si nos puede dar un ejemplo. Bueno, no es necesario que cuando uno dice quién tiene un... A ver, no es necesario, no pensemos en la familia tipo, madre, padre, hijitos, no. Tiene que haber un adulto
que ordene, que pueda dar un lineamiento claro en esa dinámica familiar. O puede haber otra persona que sea significativa a esa dinámica familiar que pueda cumplir ese rol. Sin ser el padre, no es necesario que sea el padre biológico. A ver, hay papás biológicos que tienen dificultades para ejercer ese lugar y los abuelos son como ordenadores, pero ahí tenemos el grave problema de lo generacional, ¿no? Hay familias monoparentales, como dice acá la compañera, en el cual esa mamá puede pedir la orientación, puede marcar pautas y normas claras, no solamente para el hijo, sino para ella misma, porque nosotros debemos saber cuando convivimos y tenemos una familia, debemos saber qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido en nuestras casas, qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida medianamente, ¿no? Entonces, no necesitamos, claro, la figura de la ley, dice Leandro Figueroa, hay otros sujetos que pueden venir y ejercer, digamos, esta función, este rol, y tener esta figura de ley. ¿He sido clara, Paola? Sí, bien, perfecto. Me tengo que ir. Saludos, China Herrera. Saludos. Che, qué lindo esto. Estamos nosotros dos charlando. La norma del padre. Bueno, le podríamos decir norma del padre, ¿no? Aquellos que somos, Paola debe ser psicóloga, estudiante de psicología quizá, entonces cuando pensamos en el padre, lo pensamos desde un montón de lugares, no solamente como la figura paterna de papá, de padre de familia, sino desde un simbólico. Hay un otro simbólico que viene a poner un orden y que viene a poner un límite, que viene a dar claridad. No necesitamos que sea únicamente la figura papá, sino hay un otro que nos significa. Y les voy a dar un ejemplo desde lo social. Hoy por hoy estamos en pandemia. No podemos salir a la calle sin barbijo, no podemos tener fiestas con más de 10 personas, reuniones. Lo ideal es que nos mantengamos resguardados en nuestras casas. Bueno, para que esto haya, ha habido un otro, en este caso el Estado, que nos está dando las pautas de cómo debemos protegernos para no contraer, ¿no? Para no contagiarnos del coronavirus. Por más de que estamos en la etapa pico de la pandemia y de hecho ya tenemos la circulación comunitaria. Entonces, sabemos que debemos cuidarnos cada uno. Y me encanta porque siempre nosotros hacemos como una comparación, che, pero los chinos, qué bien los chinos, cómo se han ordenado y qué sé yo, y cómo han vivido esto de la pandemia. Es otra organización, otra sociedad, con otras creencias, con otra estructura. Chicos, no me quiero equivocar, pero creo que hasta en Japón es que las parejas, el Estado dice cuántos hijos pueden tener. Entonces, hasta eso está normatizado. No sé si eso sigue vigente, pero es otro orden social en donde también hay consumo de sustancias, ¿no? También hay dificultades, por más de que hay un orden de un otro,
que baja hacia lo social, y de lo social baja a nuestras familias, y de nuestras familias baja a lo individual. ¿Sí? Se habló más de cómo poniendo a los hijos en el rol del adicto y padres codependientes. ¿Y cómo es al revés o situaciones? ¿O son situaciones? No, no, Benja. No son situaciones más escasas. Cuando tenemos algún adulto que consume sustancias, quien aparece como un codependiente es la pareja. La pareja viene a subsanar todos los males de hombre o mujer, chico, chica, chiques, ¿está? Viene a subsanar todos los males que hay en la relación entre ambos, en este vínculo, ¿no? La codependencia, para que alguien consuma, tiene que haber alguien que le legitime todas las cuestiones de las transgresiones y uno pueda sostener en el tiempo el consumo, pueda sostenerlo. Les doy un ejemplo. Ay, es que voy a volver a dar un ejemplo de padres, hijos. Ay, a ver, déjenme que piense. Bueno, pero les quiero dar este porque este es el que lo tengo acá, digamos, justito. Teniendo una entrevista familiar, no estaba el adolescente que consumía, y los papás me decían, ay, qué horror, cada vez que nos sentamos a comer, él siempre entra, sale, entra y sale, entra y sale, mueve el cuadro, entra y sale, no podemos comer tranquilos, siempre es un desastre la comida, a la hora del almuerzo es un problema porque nos molesta, hay que correr la mesa para que él levante el cuadro, un cuadro que, así como el que yo tengo acá atrás, él lo movía. Entonces le pregunto, ¿alguien ha visto qué era lo que había atrás del cuadro? Nunca nadie. Nunca nadie en esa organización familiar levantó para ver qué había atrás del cuadro. Y atrás del cuadro había dinero, había sustancia, ¿no? Entonces, el horror era, ¿qué hacemos con esto que hemos encontrado? O sea, sacar ese elemento que más visible a toda la organización familiar, este joven no lo podía hacer en la hora del almuerzo cuando estaban madre, padre, hermanos comiendo, no podía escenificar mejor su sintomatología que en la hora del almuerzo donde estaban todos, cuando tenían que sacar eso, la sustancia que les mostraba la adicción de alguien, que alguien estaba en problema, no sabían qué hacer. Entonces decían, ¿qué hacemos con esto? Se lo damos a usted. No. Veamos cómo lo resuelven ustedes. ¿Por qué no le preguntan? ¿Por qué no empezamos a trabajar? Bueno, y ahí fue invitado este paciente al proceso familiar. En el caso de las esposas, qué sé yo, sujetos que hayan transgredido, hayan robado, o falten al trabajo y vayan al médico trucho que le pongan, no, médico trucho no, a un médico que le haga un certificado trucho y ellas le llevan al trabajo. Está re que te enfermo, está con coronavirus, ¿no? Entonces, las parejas subsanan esto, porque para ellas les resulta insoportable ver que su pareja está en dificultades y sufre. ¿Está claro? ¿Contesto la pregunta o me he ido? Cuando es al revés. Cuando los padres consumen y los hijos son quienes tienen que dar un orden. Los hijos pueden dar un orden. Los hijos pueden venir a hacer un cambio en esta organización. Es un sistema familiar. Los hijos pueden mostrar de que eso que están viendo no les gusta. Ellos pueden elegir de estas características de los padres. ¿Qué características?
tener en su vida e incorporarlas en el rol paterno y qué características no incorporarlas. Yo me quiero parecer a mi papá, como es habilidoso, qué sé yo, para arreglar autos, pero no me quiero parecer cuando mi papá se va a la cancha y se queda a tomar cerveza con los amigos y vuelve alcoholizado a mi casa. Me quiero parecer a mi mamá, cómo es con nosotros para ayudarnos a hacer la tarea, pero no me quiero parecer a mi mamá que toma pastillas para dormir y durante toda la mañana, o sea, no comemos a las 3 de la tarde, porque mi mamá se levanta muy tarde. Entonces, esos órdenes, la observación de un hijo, la puede mostrar y él tiene la capacidad de elegir, va a poder tener la capacidad de elegir, de ver la diferencia. Quizás no pueda, si estamos hablando de menores, no va a poder hacer gran cambio de esos padres. Puede mostrárselo, quizás los padres vayan a terapia. Por eso es importante no solo pensar en esa organización pequeña. Los hijos pueden recurrir a un psicólogo, pueden recurrir a un vecino, pueden recurrir, ¿no? Esto del armar la red, porque si no están muy solitos aquellos niños que tienen papás que consumen y están en un riesgo. Siempre hay un otro que los acobija. Sí, Sí. hablando del padre, quedan 2 minutos para que se cierre el Zoom. Hablando de la ley. Hablando de las normas, quedan 2 minutitos y ya se cierra el Zoom. No sé si querés decir unas Bien, palabras porque a las 7 en punto se cierra la sala. bien. Bueno, la palabra que les quiero decir es que espero que les haya servido la clase un poco más ejemplificando. Quizás haya cosas que se plasmen directamente como en los apuntes y otras que no. Bueno, aquí me dicen que está buenísimo los ejemplos, todos estos están aprobados. Los que ponen que está muy linda la clase, y que, bueno, yo siempre estoy Buenísimo, profe. chequeando. Ay, Sí, bueno, gracias, buenísimo. sí. Ya tuve el placer de conocerla el año pasado. Así que acá Ah, estoy justo, estoy cocinando caritas con mi compañera. Así que escuché toda la clase, me traje un auricular para ay, poderla buenísimo. escuchar. Y bueno, y mientras ya acá estamos desocupadas, que estaba mirando la hora. Hermoso, siempre muy Buenísimo. clara y concisa. Ahí, Bueno, justito. gracias, Silvia, gracias. Este, bueno, yo voy a ir, leo siempre, siempre leo las opiniones en el Classroom. Si hay preguntas, las voy a contestar por ahí. Y bueno, estoy atenta a alguna duda. Cuídense, usen barbijo, no se anden juntando, no se abracen, no se besen, que es lo que más nos cuesta. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un placer, un placer.